Esta es la frase del día. Enfermo, sí, pero es más que enfermo, es demente. Y la dijo Javier Becerra, fiscal de California, al dar a conocer los detalles sobre la investigación en torno del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Así se refirió el abogado de California, el fiscal general de ese estado, al líder de una de las iglesias más numerosas y grandes en México, como un enfermo, y más que un enfermo, un demente. Muy buenas noches, estas son las noticias de la noche del Heraldo TV. Yo soy Salvador García Soto y hoy es 6 de junio del 2019. Los saludo con gusto y lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Lo voy a llevar a recorrer todo el panorama informativo más importante de este día. Acompáñenme. Enviar 6,000 elementos a la frontera sur de México es la oferta que puso Marcelo Ebrard sobre la mesa para evitar el cobro del arancel del 5% a los productos mexicanos. Sin embargo, después de 2 días de reuniones, aún no hay acuerdo entre México y los Estados Unidos. El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo que mantienen su postura de promover el desarrollo en Centroamérica, mientras Estados Unidos quiere medidas urgentes de control ante el flujo migratorio. Horas antes, desde York, en el estado de Pensilvania, el vicepresidente Mike Pence dijo que los aranceles eran un hecho, pero que Donald Trump tenía la última palabra. Mañana habrá una nueva ronda de negociaciones y mientras tanto el futuro comercial de ambos países sigue en suspenso. Escucha las palabras de Mike Pence en torno a esta negociación en la que México propone mandar 6,000 elementos de la Guardia Nacional, casi la totalidad de los elementos que tiene este cuerpo en la actualidad, a la frontera sur para evitar la entrada de migrantes. Así habló el vicepresidente de los Estados Unidos. Ha llegado el momento para que México actúe decisivamente para trabajar con los Estados Unidos y para asistirnos en reforzar nuestras leyes, reforzando sus leyes y asegurando su frontera. Y les hemos aclarado que el presidente Trump va a continuar firme hasta que pongamos fin a esta crisis de inmigración ilegal en la frontera sur. Y bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en medio de este clima de desacuerdo que prevalece en Washington, convocó hoy a todos los ciudadanos de todos los sectores de México a que realicen lo que llamó él un acto de unidad en defensa de la dignidad de nuestro país. Es un acto en el que una marcha en Tijuana esperan la asistencia de 20,000 personas en esta ciudad fronteriza, pero la ciudad como tal no tiene ni un zócalo ni una explanada donde se puedan reunir estos miles de personas a los que está convocando el presidente López Obrador, y se determinó por eso que la marcha, la movilización a la que llama el presidente a los mexicanos, fuera en la calle Segunda de la zona centro, a unas cuadras de la frontera con Estados Unidos. La cita es el sábado a las 5 de la tarde. Varios gobernadores de todos los partidos ya confirmaron que estarán presentes para apoyar esta movilización del presidente López Obrador. Mientras tanto, en el Senado dicen que ellos no participan en esto. Bueno, ahí está, cada quien toma sus posiciones. Y mientras el presidente convoca mítines, el sector agrícola de México pide que comencemos ya a aplicar la ley del talión a los Estados Unidos y que les impongamos un arancel, escuche usted, de 45% al maíz estadounidense. Esto lo planteó Juan Pablo Rojas, quien es presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Dice el líder de los productores agrícolas que también se debería incluir el trigo, la cebada, el arroz y el sorgo. Son granos que importamos desde los Estados Unidos y a los cuales proponen imponerles aranceles. Y ahora nos enlazamos vía telefónica hasta Washington con Armando Guzmán, corresponsal del Heraldo de México, a quien saludo con gusto en esta noche de suspenso. Armando, qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Tienes razón, es una cuestión de suspenso, pero las buenas noticias que te puedo dar es que se ha ido avanzando, se está avanzando poco a poco, pero se está avanzando. Y otra cosa que es muy importante en estas negociaciones entre Estados Unidos y México para evitar los aranceles del 5% por los que nos estaba amenazando Donald Trump, es que ya hay un avance y hay detalles. Y lo más importante, Salvador, es que los dos países ya están hablando de una misma situación. Están hablando de inmigración. Y hoy México anunció y confirmó que mandará hasta 6,000 agentes de la nueva Guardia Nacional a la frontera entre México y Guatemala y enviará a los solicitantes de asilo centroamericanos a terceros países seguros. Esto de los terceros países seguros
todavía tiene problemas porque México nunca lo ha aceptado y nunca ha terminado de aceptarlo bien. Lo que está pasando es que en este caso México y Guatemala se convertirían en los ejes de un nuevo sistema en el que la gente pediría asilo en Centroamérica. Estados Unidos, por ejemplo, deportaría a los solicitantes de asilo guatemaltecos a México, mientras que enviaría a los hondureños y a los salvadoreños a Guatemala. Y esto lo están haciendo porque entonces serían los agentes americanos o los americanos de inmigración y de asilo y de todo esto los que buscarían y examinarían quién tiene verdaderamente peticiones de asilo válidas. Y en estas peticiones de asilo válidas lo que están buscando es alguien que tenga, por ejemplo, en peligro su vida o alguna situación de esa naturaleza. El hecho de que quieran tener un trabajo o salir de la pobreza no los califica para un asilo en los Estados Unidos. Claro. Pero al menos esto cambiaría la mecánica en la que esto está ocurriendo, que es al final lo que se buscaba, Salvador. Pues sí, eso es lo que se está buscando, que haya nuevas medidas y medidas sobre todo más duras de parte de México para frenar la migración, y parece que por ahí está reaccionando el gobierno mexicano en medio de esta coyuntura. Armando, estaremos muy atentos a lo que nos reportes en las próximas horas desde Washington. Yo creo que mañana tenemos alguna idea. Una cosa que es importante, Salvador, agregar, es que mañana continúan las pláticas. El día de hoy hubo 3 diferentes pláticas o 3 diferentes negociaciones en el Departamento de Estado, en la mañana, en la tarde y en la noche. Mañana van a continuar. Mañana en la noche llega Donald Trump de Europa a Washington y me dicen que será él, eso me lo dijo la Casa Blanca, me dicen que será él quien decidirá al final de cuentas si aprueba o no aprueba el plan. Entonces, seguimos con esto abierto, mañana siguen las conversaciones y veremos a dónde llegamos mañana a esta hora. Estaremos muy atentos reportándonos contigo allá a la capital estadounidense. Muchas gracias, Armando, te mandamos un saludo. Un abrazo igualmente. Un abrazo para Armando Guzmán, corresponsal del Heraldo de México en Washington. Ya lo escuchó usted, esto se puede definir mañana cuando Donald Trump esté ya en los Estados Unidos, ya lo dijo el vicepresidente Mike Pence, él será el que tenga la última palabra de si hay o no aranceles para México el próximo lunes. Y mira, en medio de estas amenazas arancelarias, el gobierno mexicano parece que le está dando un giro de 180 grados en su política migratoria. Había dicho el presidente López Obrador todavía la semana pasada que México no iba a cambiar su política, que los migrantes eran bienvenidos, que aquí se les trataba bien, que se les daban oportunidades. Hoy este tono empieza a cambiar. A partir de ahora, dijo el presidente hoy en su conferencia de prensa matutina, se va a aplicar la ley en materia migratoria y esto parece significar, por lo que estamos viendo en las últimas horas, que se detendrá el paso ilegal de los migrantes. Hoy mismo el Instituto Nacional de Migración deportó a 106 migrantes hondureños que vivían de manera ilegal en México. Se trata principalmente de familias completas con todo y niños que fueron repatriados en un avión perteneciente a la Policía Federal que despegó de Tabasco con rumbo a Honduras. Y también allá, en la frontera chiapaneca, se han endurecido las medidas migratorias por parte de las autoridades mexicanas. Hoy fueron detenidos migrantes que intentaban entrar ilegalmente a México. El reporte lo tenemos allá en Chiapas con Jenny Pascasio, corresponsal del Heraldo de México en la frontera sur. Qué gusto saludarte, Jenny. Buenas noches. Buenas noches, Salvador. Pues sí, justo el día en que comenzaron las negociaciones entre México y Estados Unidos por el tema migratorio, las autoridades mexicanas bloquearon el paso de una caravana de 500 centroamericanos que ingresó la mañana de ayer a territorio mexicano. Bloquearon con autobuses y patrullas para contener a los migrantes en el kilómetro 11 de la carretera de Ciudad Hidalgo a Tapachula, justo en la entrada del municipio de Metapa de Domínguez. El operativo lo llevaron a cabo policías federales, estatales, la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes fueron los que le marcaron el alto y crearon una valla humana. La situación estuvo un poco tensa y los agentes pidieron a los migrantes que se subieran a los autobuses. Hubo jaloneos, niños llorando y mujeres que corrían aterradas con la idea de ser deportadas. Capturaron primeramente a los que iban al frente de la caravana y posteriormente algunos fueron subidos por la fuerza y otros, aunque tristes, pues al final se subieron a estos autobuses. Los detenidos de ayer fueron llevados a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, pero se desconoce si serán deportados. Mientras, en todo lo que es la zona costa del estado de Chiapas, los operativos continúan y con mayor
mayor fuerza en la frontera sur. Ese es el reporte por el momento. Muy buenas noches. Muy buenas noches allá en la frontera sur mexicana, Jenny Pascasio. Y oiga, la Secretaría de Gobernación también está analizando las posibilidades de reforzar la seguridad precisamente en esta zona de la frontera con Guatemala para evitar la entrada violenta de migrantes centroamericanos. Fue la secretaria Olga Sánchez Cordero quien señaló que, pues sí, es coincidente este endurecimiento de la política migratoria de México con las conversaciones que se realizan entre México y Estados Unidos precisamente sobre el tema migratorio. Y fíjese, dice que se le hace muy extraño que justo cuando estamos en estas pláticas con Estados Unidos, un grupo de migrantes ilegales haya entrado por la fuerza a nuestro país. Y precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló también de este tema. Negó que la detención de varios migrantes, además de arrestos como el de Irineo Mujica, quien se considera el líder de las caravanas migrantes, y el activista proinmigrante Cristóbal Sánchez, hayan sido para quedar bien con algún gobierno extranjero. El presidente dice que no se trata pues de quedar bien con Estados Unidos, básicamente, eso fue lo que dijo. Nosotros no actuamos por consigna, ni perjudicamos a nadie para quedar bien con un gobierno extranjero. O sea, por encima de todo, nuestra dignidad. Bueno, dice el presidente que no es por consigna, pero parece que sí es por presión. Y si no, mire usted esto que le comento, sin dar nombres, Hacienda bloqueó hoy las cuentas bancarias de 26 personas físicas y morales que presuntamente, dijo, han participado en la actividad del tráfico ilegal de migrantes. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, había toda una red que realizaba transferencias monetarias desde Chiapas y Querétaro hacia otros países y también hacia ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa. Dice la UIF que las operaciones se dieron específicamente desde las caravanas migrantes de finales de 2018. Detectaron que estos movimientos de dinero coincidían con las fechas en las que entraban estos grupos de inmigrantes ilegales, estas caravanas a territorio mexicano. De ahí que ellos estén diciendo en la Secretaría de Hacienda que hay una red que desde México y desde otros países estaba alentando estas caravanas migrantes a cambio de pagos económicos. Vamos a ver quiénes son estas personas que están detrás de esta red, en lo que también significa un incremento de las acciones de México en materia de migración ilegal. Y fíjese, curiosamente aumentaron las detenciones de migrantes en un mes. Este mes de mayo pasado se registraron 132.887 personas ilegales que fueron detenidos en la frontera norte, mientras que en abril la cifra fue de 99.304. Es decir, que se detuvo a 33.583 personas más de un mes a otro. Esto para que luego Donald Trump no nos venga a decir que no hacemos nada en materia de detención de los migrantes ilegales. Ahí están las cifras, son cifras oficiales del gobierno mexicano y hablan pues que sí se ha venido endureciendo este tema de las detenciones de los indocumentados. Y cambiemos de tema. Hoy Jorge Alcocer Varela, quien es titular de la Secretaría de Salud en este país, informó que se han detectado 306 obras de hospitales y clínicas que están inconclusas por todo el país. De estas instalaciones, 180 están suspendidas por distintas razones. Al finalizar hoy la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud presentó los resultados de lo que llamó el Plan Maestro de Infraestructura para el sector salud. Consiste en 47 hospitales y 133 centros de consulta externa que, como dijo él mismo, están en el olvido, es decir, que fueron abandonados a su suerte por la administración pasada, la del presidente Peña Nieto. La razón de que hayan suspendido estas obras se debe a que no se garantizaron los requisitos mínimos indispensables para terminar su construcción o para que entraran en funcionamiento por parte de administraciones federales pasadas. Según el doctor Alcocer, el diagnóstico de las 306 obras que mencionó comenzó desde hace más de un año, y todas estas fueron adjudicadas entre los años de 2004, es decir, en el gobierno todavía de Vicente Fox, y hasta el 2018 en el gobierno de Peña Nieto. Así dijo esto de los elefantes blancos en el sector salud el secretario Jorge Alcocer. Una falta de financiamiento para concluir la obra,
No todo es dinero, pero en este caso los estados principalmente lo reclaman. Revisión técnica y jurídica por incumplimiento de la empresa, esto se da con frecuencia. En ocasiones se rescinde, se hace una rescisión anticipada del contrato. Muy puntual es el no contar en un plano grande los recursos humanos para poder integrar la plantilla, y ustedes saben, lo físico es importante, lo estructural, pero sin equipamiento y sin plantilla, pues esto no es un hospital, una instancia que trabaje, que pueda ser habilitada. Pero este problema de los elefantes blancos no es exclusivo de la Secretaría de Salud. También en el IMSS y el ISSSTE cuentan con obras que fueron comenzadas, en algunos casos terminadas, en otras se quedaron a medias, pero en todos los casos, hospitales y clínicas que no funcionan porque les faltan equipos, personal, instrumental. Bueno, Zoé Robledo, quien es director general del IMSS, reportó que hay 21 casos en el Seguro Social de este tipo, pues, clínicas que no sirven, que no funcionan, y en el ISSSTE son 4 casos. El propio Robledo agregó que además cuenta con 9 hospitales que no están en operación porque presentan daños todavía desde los sismos de 2017, el 19 de septiembre de 2017, ya casi van a cumplirse año y medio y no han podido repararlos. Uno en Morelos, en el municipio de Cuautla, otro en Zacatepec, también en Morelos, en Atlisco, Puebla, y en Puebla un caso muy particular que es el del Hospital San Alejandro. En el Estado de México es la Unidad Médica Familiar de Ecatepec, en la Ciudad de México el Hospital de Zaragoza y también en la Ciudad de México la Unidad Médica de Valbuena. Hay un plan de continuidad que está con niveles de retraso muy elevados, toda vez que esto se debió haber hecho justo en el ejercicio fiscal posterior al año de los sismos, es decir, en 2018. Y mira, estos casos de hospitales que no funcionan o que se dejaron a medias o que no se terminaron o que no se equiparon, sí, son todos, como le decía, de los gobiernos anteriores, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, según reportan hoy los directivos principales del sector salud. Pero este reportaje que le voy a comentar no es del pasado, esto tiene que ver con la austeridad y el afán de ahorrar hasta el último centavo, estas famosas políticas de austeridad del presidente López Obrador, que fueron tan duras y tan draconianas que terminaron pegándole al abasto de medicamentos. Yoali Reséndiz, reportera del Heraldo TV, nos preparó este reportaje especial sobre cuál es el tamaño del problema. Aquí le muestro. La frase desabasto en medicamentos en el ISSSTE salta de familia en familia, provocando zozobra y desesperanza ante la posibilidad de que el sector salud de los mexicanos pueda entrar a la deriva económica y social. Estoy de acuerdo en algunas cosas debe haber austeridad, más no en la salud. Desde agosto pasado, Víctor, de 12 años, fue diagnosticado con leucemia en uno de los hospitales del ISSSTE y desde febrero de este año, el medicamento vincristina que se utiliza para neutralizar las células malignas le fue negado, pues la farmacia del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México no lo tiene al día de hoy en existencia. Es correcto, tenemos carencia de vincristina desde hace algunas semanas. Esa carencia de vincristina no solamente está sujeta al instituto, sino también es a nivel nacional. Mis autoridades a nivel central me han informado de la posible compra a nivel internacional. Una vez que el problema es a nivel nacional, se busca una compra en otro país, una compra directa y podernos surtir rápidamente la vincristina. ¿Qué estarían surtiendo cuándo? Tentativamente en el curso de esta semana. Y que a la falta de este medicamento, pues se pierda todo el avance y está en riesgo la vida. Los padres de familia deben de saber que la vincristina no es el único medicamento que se da como tratamiento para la leucemia aguda, que es una combinación de muchos medicamentos. Así, de la mano de los especialistas, Víctor ha enfrentado un duro proceso con días y noches buenas, pero aún la batalla continúa. O sea, me hace una falta de respeto que como a los particulares, los que tienen dinero y todo eso, les estén abasteciendo y a los que no tienen muchas posibilidades,
no le están abasteciendo. Que no hay equipo para la transfusión de plaquetas. No puede haber esa austeridad en el sector salud. No solamente el ISSSTE, sino todas las instituciones, desde hace años están requiriendo una serie de equipos, o sea, es una circunstancia de suministro. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, también lanzó un comunicado al respecto de todas las acciones que estamos tomando para poder cubrir las necesidades nacionales de equipamiento, infraestructura y medicamentos. El desabasto de medicamentos no es otra cosa que una mala administración que pone en riesgo la salud de quienes las necesitan, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Sin embargo, la autoridad está consciente de ello y ante la falta de este medicamento han instaurado nuevos protocolos. La falta de vincristina no hace que los hematólogos dejemos sin tratamiento a los pacientes. Lo que hacemos es ajustar protocolos. O sea, es algo esencial para mi salud y para la salud de muchos otros pacientes. Los padres de muchos niños como los de Víctor han tenido que investigar y hasta viajar para adquirir los medicamentos que requieren sus seres queridos. Nosotros a través de los grupos y de la familia nos movimos para conseguir el medicamento. Opciones, el ISSSTE no me dice, no hay, hasta que me llegue. O sea, yo no me puedo esperar a que llegue. O sea, nosotros tenemos que movernos, ¿no? Conseguir dinero prestado, drogarnos, pero conseguir el medicamento. Y el ISSSTE no nos da ninguna opción. Por lo pronto, la familia de Víctor ha interpuesto una queja ante la dirección del ISSSTE por el desabasto de este medicamento. Es un medicamento que oscila entre 90 y 150 pesos. O sea, no es un medicamento, ahora sí, caro, que el ISSSTE no puede pagarlo, ¿no? Entonces, puse mi queja en el hospital y sí fui enfático en decir que lo hacía responsable al director y al responsable de farmacia por las consecuencias que pudiera traer en el tratamiento, ¿no? Porque se pone en riesgo la vida de mi hijo. Y vuelvo a repetir, no nada más de mi hijo, de todos los niños que están en oncología y hematología. Yoali Reséndiz, El Heraldo TV. Lamentablemente, casos como este que nos muestra Yoali Reséndiz en su reportaje, este niño Víctor que tiene esta problemática no es el único. He visto yo muchos testimonios de familias, de personas con enfermedades, por ejemplo, como el VIH, que no están recibiendo sus tratamientos. Algunos de ellos tienen que recurrir al mercado negro a buscarlos, algunos a las farmacias, en donde un tratamiento puede costar hasta 10,000 pesos. Bueno, aquí el tema son dos. Uno, por un lado, sí, las medidas de austeridad tan fuertes que ha implementado el gobierno del presidente López Obrador y que han afectado áreas esenciales de la salud, pero también está el otro tema, que contra la corrupción que dice el presidente había en la compra de medicamentos, cancelaron las licitaciones a 2 empresas que él decía eran parte de la corrupción del sexenio pasado. El problema es que no han decidido quiénes van a surtir estos medicamentos y esto está provocando que se agrave este desabasto tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Y vámonos ahora a los temas de la Ciudad de México. Llueve esta noche, por cierto, en la Ciudad de México. Tome usted sus precauciones. El tráfico afectado en las principales vialidades. Le reporto que trabajadores de la Secretaría de Cultura aquí en la Ciudad de México realizaron un bloqueo hoy en Paseo de la Reforma, donde exigieron respeto a sus derechos laborales. También pedían el pago atrasado a sus salarios y que no se les retiren sus prestaciones. Y bueno, por el caso de la guardería ABC, los padres de los niños que murieron en esta tragedia fueron recibidos esta tarde en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reunión ocurre un día después de que se cumplieran ayer 10 años de la tragedia en esta guardería de Hermosillo, Sonora. Vámonos hasta el Palacio Nacional, donde se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana, reportero del Heraldo TV, a quien saludo con gusto esta noche en la plancha del Zócalo capitalino. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenas noches.
Salvador, muy buenas noches, el gusto es mío y efectivamente nos encontramos aquí en las inmediaciones del circuito Plaza La Constitución, a un costado de Palacio Nacional, en donde en estos momentos se está llevando a cabo esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de los Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y también el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Ellos ingresaron alrededor de las 5 de la tarde, se tenía previsto que iniciaran a las 6 y efectivamente fue a las 6 de la tarde con 10 minutos cuando inició esta reunión, pero fíjate que han pasado cosas pues que nos llamaron mucho la atención. Hace tan solo algunos minutos salió la señora Marta Lemus, mamá del niño Santiago, quien decidió salir de esta reunión porque no le permitieron hablar, Salvador. En esta reunión en Palacio Nacional, pues donde se encuentran numerosos padres de estos 49 niños que perdieron la vida ya en Hermosillo, Sonora, pues ella denunció que únicamente se le había permitido la palabra a 3 de los padres que se encontraban allá adentro, y también denunció que ella pues no le habían permitido hablar, y además había visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estaba nada más escuchándolos, no les decía nada, los saludó de mano por supuesto cuando llegaron, pero bueno, pues ella señaló que tenía que haberse salido de esta reunión porque en ningún momento estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo allá adentro. Para estos momentos todavía se sigue llevando esta reunión en el interior de Palacio Nacional, no han salido los demás padres que se encuentran en estos momentos reunidos con el presidente de la República, como lo señalas, a una década de esta tragedia que se registró en la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora, Salvador. Nosotros, llevan? Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente en el momento en el que salgan de esta reunión con el presidente, con Alejandro Encinas y con Zoé Robledo, pues para ver las impresiones, a qué acuerdos llegaron, qué opinión tienen los padres de esta reunión, y por supuesto lo estaremos dando a conocer, Salvador. ¿Cuánto tiempo llevan ya reunidos, Israel? ¿Cuánto tiempo llevan reunidos ya? Parece que no me Salvador empezó a las 6 de la tarde, son exactamente las 8 y algunos minutos, estamos hablando de 2 horas más o menos que se encuentran en el interior. Es un numeroso grupo de padres el cual pues llegó para darse cita con el presidente, como lo habían acordado el día de ayer en esta conferencia de prensa mañanera. Sí. El día de ayer lo dio a conocer el presidente, así que se iba a reunir con los padres el día de hoy. Así se está llevando a cabo, pero bueno, pues la mamá del niño Santiago, la señora salió muy molesta, señalando que nada más les habían permitido hablar a 3 padres y que por supuesto, pues esto en ningún momento estaba ya de acuerdo, porque no le permitieron expresar pues, básicamente a lo que venían a hablar, a escuchar a todos los padres de esta guardería ABC. Estaremos muy atentos a esto, Israel. Si hay alguna información antes de las 9 nos reportas, pero te quiero preguntar, aprovechando que te tenemos aquí en el enlace y que tú estás siempre recorriendo con tu motocicleta las calles de la ciudad, ¿cómo has observado esta tarde las lluvias que también complican el tráfico en la Ciudad de México? Israel, ¿me escuchas? Israel, parece que perdimos la comunicación con Israel. Vamos a ver si lo recuperamos para que nos diga cómo está en este momento la situación del tráfico, porque ya ve usted, estaba lloviendo fuerte en el centro histórico, también en algunas otras zonas de la ciudad llueve de manera intensa, así es que tome sus precauciones. Oiga, y en redes sociales circula un video, mire, de verdad es un hecho bastante fuerte de violencia. Se observa a un taxista que no sé cuál haya sido el problema, no queda claro, pero supongo que fue un incidente de tránsito. Pero bueno, este taxista reacciona como un auténtico energúmeno, además de que interrumpe el tráfico. Esto fue en las calles de Coyoacán. Sale de su automóvil, saca un tubo y comienza a agredir al automovilista. Vamos a ver un poco de este video, de verdad, para que vea usted el nivel de violencia y sobre todo de impunidad con que actúa este sujeto. Bueno, comenzó a agredir al automovilista porque no quería bajar de su carro y lo curioso aquí es, pasan varios minutos de esta agresión, no se aparece una sola autoridad. O sea, en esta ciudad pueden estar matando a alguien, puede estar la gente atestiguándolo porque todo el mundo estaba viendo, nadie se mete, por supuesto, ¿quién va a meterse con un energúmeno, con un tubo? Pero nadie reacciona tampoco. Y mucha gente en redes sociales decía, por eso la gente prefiere tomar Ubers o Cabify o cualquier otra cosa antes que subirse a un carro con un taxista como este. Vea usted el nivel de violencia de verdad, de prepotencia y de impunidad con la que actúa este sujeto. Impresionante. Vámonos con María Elena vámonos con Emilio Saldaña Pisu,
con los asuntos de la tecnología y las telecomunicaciones. Pisu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Salvador. Patsy Pitsu es como muy similar, señor. Me da mucho gusto saludarnos. Vámonos. Muy buenas noches. Pues en noticias muy interesantes, cada vez escuchamos más del Big Data y qué es el Big Data y esta posibilidad de analizar grandes volúmenes de información de muy distintas fuentes para tener aprendizaje o información mucho más detallada. Pues bien, Google hoy hace un movimiento muy importante para convertirse en líder en el cómputo en la nube que está relacionado con el Big Data en su competencia con Amazon y Microsoft. La compañía anunció el día de hoy que ha acordado la compra de Looker Data Sciences. Es una firma especializada en el análisis de datos y la compra por nada más y nada menos que 2.600 millones de dólares, unos 2.303 millones de euros, que por cierto paga en efectivo. Y se trata del primer gran movimiento que da Thomas Kurian. Él es quien se unió a Google como CEO de la parte de cloud en pasado noviembre, sustituyendo a Diane Greene. Aquí la intención o lo relevante es que la adquisición, como les comentaba, se hace en efectivo y es uno de los movimientos. De hecho, es la compra más grande que ha realizado Google en los últimos años y vale la pena ponerle mucha atención. Y por otro lado, en términos de amenazas informáticas, ponga atención, si usted cuenta todavía con un sistema que utilice el sistema operativo Windows en su computadora, se reporta una vulnerabilidad que se descubrió en sistemas Windows de generaciones anteriores, es decir, si su Windows no es muy actualizado, ponga atención porque se trata de una vulnerabilidad tan peligrosa que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos, ellos mismos incluyen una alerta para que los usuarios de Windows de todo el mundo tomen medidas de seguridad y actualicen esta vulnerabilidad para evitar una situación de caos global como la que, si recuerdan, ocurrió hace un par de años con el virus WannaCry, en donde tomaban control de las computadoras. Esta vulnerabilidad es del tipo Remote Code Execution, es decir, ejecución remota de código que permite el control de una computadora de manera remota y obviamente la extracción de datos e información. Así que de verdad les recomiendo, si tienen oportunidad, realicen la actualización de su sistema operativo para estar mucho más tranquilos y más seguros. Y evitar riesgos, ¿no? Piso con Riesgos, este sustos tema. y pérdida de información que hoy es carísimo en todos los sentidos, señor. Muchas gracias, Emilio Saldaña, Piso. Gracias, muy buenas noches. Vámonos a hacer una pausa en el Heraldo TV y volvemos con más. No se vaya, ya regresamos. Ya estamos de regreso en las noticias de la noche y vámonos a información que tiene que ver con lo que anunciaron hoy varias calificadoras internacionales. Mire, por la mañana el presidente López Obrador las descalificó, dijo que no les gustaban sus métodos, que su metodología es obsoleta y que llevaban usándola más de 3 décadas. Les reprochó que no toman en cuenta la variable de la corrupción, que para él ya se terminó en su gobierno. Y aunque dice que respeta la opinión de las calificadoras, dijo que sus pronósticos no van a ser exitosos. Ya sabe, el presidente tiene otros datos e insiste en que la economía va muy bien y vamos a crecer mínimamente al 2% este año y 4% como promedio en el sexenio. Así les reclamó otra vez el presidente a las calificadoras internacionales. Desde que aplican la misma metodología de hace más de 3 décadas. Es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta, en palabras
tecnocráticas, la variable corrupción. Bueno, la calificadora Moody's le respondió de inmediato al presidente López Obrador. Dijo que la corrupción sí está contemplada en sus resultados y en sus pronósticos. La calificadora dice que se han tomado las medidas para cuantificar de qué tamaño es la corrupción y que es una situación que ningún gobierno puede solucionar de manera inmediata porque lleva años resolver este fenómeno. Luego reaccionarían y más adelante nos va a decir Mario. No sé si es coincidencia, pero justamente después de este mensaje del presidente hay dos bajas de calificaciones importantes de Moody's y de Fitch Rating en la calificación crediticia de petróleos mexicanos, pero de eso ya nos contará más adelante nuestro asesor financiero Mario Maldonado. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera fue notificada de la investigación que Estados Unidos está realizando sobre el ministro Eduardo Medina Mora y las transferencias millonarias que realizó desde los Estados Unidos y desde el Reino Unido, que ayer le dábamos a conocer en este espacio. No solo el presidente López Obrador hoy validó esta información y dijo que sí, que hay una investigación de Hacienda derivada de información que entregó el gobierno de Estados Unidos sobre transferencias en las cuentas del ministro Medina Mora, sino que también el presidente, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política, dijo que le iba a pedir información sobre este caso a la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República. El presidente, de todas maneras, dijo que no hay ninguna denuncia contra el ministro y que el hecho de que se le investigue no presupone que sea culpable. Es una información que tiene la Oficina de Inteligencia Financiera, solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos. Todo lo que nos llega de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la Fiscalía General. Bueno, y en otro tema le cuento que se dieron a conocer las primeras imágenes de Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, tras las rejas, allá en California, en una primera audiencia de las acusaciones que le realiza la Fiscalía General por tráfico de personas, pornografía infantil y violación de una menor de edad, además de otros 26 cargos por delitos sexuales. La Fiscalía elevó ya de 25 a 50 millones de dólares la fianza para que pueda salir en libertad a seguir su juicio el señor Nazón Joaquín García. Es la fianza más alta que se haya determinado en un caso similar. Las autoridades temen que se pueda este líder religioso mexicano juntar el dinero a través de sus seguidores, por eso subieron el costo de la fianza. Así es que ahí está, que acá le llaman el apóstol de Cristo en la tierra, allá es un presunto delincuente sexual. Y al menos 4 mujeres, 3 de ellas menores de edad, habrían sido víctimas de este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Las víctimas son originarias del condado de Los Ángeles, todas ellas hijas de miembros de la organización, según revela hoy el fiscal de California, Javier Becerra. Aquí sus palabras, y fíjese, las denuncias en este caso se recibieron vía internet. La Fiscalía abrió una página en donde pues puso a disposición de la gente que cuando hubiera abusos de tipo sexual ahí podían denunciar de manera incluso anónima, y a partir de esas denuncias en internet es que cae este líder religioso mexicano en California. Así habló el fiscal Becerra hoy de este caso. Las víctimas que nos han ayudado a colectar evidencia vienen del condado de Los Ángeles, son miembros de la organización o son hijos de miembros de la organización. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Se sabe hasta ahorita cuántas víctimas hay? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas víctimas hay? Ojalá más gente, más familias, más víctimas deciden ponerse en contacto con nosotros. ¿Quién sabe cuántas víctimas más hay?
Y a pesar de todas las acusaciones en su contra, el Ayuntamiento de Guadalajara, la ciudad donde se ubica la Iglesia de la Luz del Mundo, aprobó apenas el pasado 17 de mayo entregarle una medalla honoris causa a Nazón Joaquín García. La iniciativa fue propuesta por una regidora de Movimiento Ciudadano, Rocío Aguilera Tejeda, quien es seguidora de esta secta religiosa, como muchos otros, como muchos otros políticos, me refiero a algunos diputados, senadores que también son miembros de esta iglesia. Hasta el momento las autoridades no han informado si la entrega de esta medalla honoris causa sigue vigente para el pastor que está detenido en California por 26 cargos de delitos sexuales. Bueno, y lo que le querían entregar, o le pretendían entregar, o ya se lo habían entregado, por lo menos en un decreto, el Ayuntamiento de Guadalajara, es un honoris causa, que es un título honorífico, pues que concede una universidad a personajes destacados. Normalmente se le da pues a personajes que tienen una alta trayectoria académica o que realizan una labor importante para la sociedad. Por ejemplo, la cantante Tatiana Palacios la recibió por su aportación a la niñez mexicana durante 35 años. El artista plástico Roberto Favelo se la dieron por una aportación en la cultura mexicana y cubana. El actual embajador de México, por ejemplo, en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, también recibió una medalla honoris causa por su labor en medicina y salud. Junto a todos estos que le comento, están colocando al hermano Nazón Joaquín, que justamente el fiscal Becerra, que veíamos hace un momento en la conferencia de prensa que dio hoy, fue ahí donde se refirió a él como, no un enfermo, dijo, es más que un enfermo, un demente, así lo llamó. Y vámonos a los asuntos financieros con nuestro analista en estos temas y su agenda financiera, Mario Maldonado. Qué gusto tenerte de aquí, Mario. Buenas noches. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches. Pues otra vez las calificadoras, como lo comentabas hace unos instantes, Salvador, le repitieron la misma dosis que ayer a la deuda mexicana. Lo que pasó hoy es que Fitch y Moody's recortaron la calificación ahora de Petróleos Mexicanos y pusieron en perspectiva negativa la deuda de la empresa petrolera. Lo importante que tiene que ver con Fitch Ratings y esta degradación de triple B- a doble B+, es que Pemex pierde el grado de inversión, al menos en la calificación que tiene que ver con Fitch. Se convierte los bonos de Petróleos Mexicanos en deuda especulativa, es decir, que puede utilizar, que tiene mucho más riesgo y que los inversionistas la utilizan pues para eso, para especular. Lo interesante es que falta que Moody's y Standard & Poor's, las otras dos grandes agencias calificadoras, pues también comiencen a bajar la calificación de Pemex y pierda el grado de inversión. ¿Qué es perder el grado de inversión? Un poco lo que decíamos ayer con la deuda soberana. Lo que pasa es que se encarece la deuda, el gobierno tiene que pagar más intereses y sobre todo genera incertidumbre para las finanzas públicas porque Pemex contribuye con cerca del 20% del presupuesto federal del gobierno, es decir, que se compromete también el tema de las finanzas públicas con esta degradación de Pemex. Mira, tan es importante que hoy la Secretaría de Hacienda reaccionó y mandó un comunicado de prensa diciéndole a Fitch Ratings que no está de acuerdo, casi como el presidente, no solo con su metodología, sino que tan pronto como ayer le haya bajado la calificación a la deuda de México y hoy lo haya hecho con Petróleos Mexicanos. El argumento de Hacienda es que ayer, para bajarle la calificación a México, Fitch utilizó a Petróleos Mexicanos y su complicada situación financiera pues para degradarla. Y bueno, ahora lo hace con Petróleos Mexicanos. A mí me parece que era algo muy natural y muy lógico por parte de Fitch Ratings, pero esto sí demuestra que las calificadoras pues no le interesan lo que digan los presidentes o los gobiernos. ¿Qué tanto afecta o influye lo que les dice el presidente, que pues les dice casi su metodología no sirve, están equivocados, se van a equivocar? Mira, yo lo que creo, Salvador, es que el presidente puede decir que no está de acuerdo con la metodología, Hacienda puede decir que tampoco está de acuerdo con que lo hagan en horas, en cuestión de horas, y utilicen el mismo argumento. Incluso Rocío Nale las ha llamado hipócritas. El gobierno puede decir lo que sea, lo que no pueden hacer es evitarlas, porque la deuda de México y la deuda de Pemex está colocada en los mercados internacionales y los inversionistas le hacen caso. Eso es lo que te iba a decir, tampoco van a evitar que los inversionistas atiendan lo que dicen las calificadoras, ¿no? Eso es, no se puede zafar el gobierno de eso. No se puede ir contra eso. Los inversionistas hacen caso a lo que dicen las calificadoras y si no, sacan su dinero y vámonos.
Pero bueno, otra nota muy importante de hoy es que a las automotrices, a la industria automotriz le está lloviendo sobre mojado, no solo por este tema de los aranceles. Lo que más exporta México a Estados Unidos son autopartes y coches. Eso es lo que más exporta a nuestro país. Y bueno, ahora se dan a conocer los datos de ventas de autos en México. Cayeron cerca de 14%. Les llueve sobre mojado. Las ventas de autos llevan en caídas cerca de 2 años. Y bueno, ahora también la producción cayó cerca de 1.5%, así que le llueve sobre mojado a la industria automotriz. Ojalá que finalmente se llegue a un buen acuerdo en materia comercial con Estados Unidos y que no entren en vigor estos aranceles a partir del próximo lunes, Salvador. Pues estaremos muy atentos. No buenas noticias en el tema financiero, Mario. Lamentablemente, a pesar de que el presidente dice que vamos muy bien y que vamos a crecer al 2%, pues no se ve cómo, ¿no? Todos los indicadores van en sentido contrario. Van en sentido contrario. Muy bien, Mario. Ya estaremos contigo comentando estos temas. Muchas gracias. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Mario. Y ahora sí vámonos a dar la vuelta al mundo de la mano de María Elena Pazzi, que nos tiene información internacional. Adelante, María Elena. Buenas noches. Buenas noches, Salvador. No es María Elena Pizzu, ¿verdad? En esta ocasión, fíjate que la marca china Huawei firmó un acuerdo con la empresa rusa MTS, que está especializada en telecomunicaciones. En el evento estuvo presente Xi Jinping, quien es presidente de China, y su homólogo Vladimir Putin, quien seguramente no está muy contento, es Donald Trump, y este acuerdo buscará el desarrollo de la red 5G, luego de que Estados Unidos decidió terminar con esta relación comercial con el gigante de las telecomunicaciones, por señalar que esta empresa pues puede vulnerar la seguridad nacional. Incluso Donald Trump ya arremetió diciendo que posiblemente se llevaron a cabo prácticas de espionaje. Y bueno, cambiando de tema, les voy a comentar lo siguiente. Hoy se conmemoró el 75 aniversario del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, un episodio clave para la liberación de los territorios ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En aquella nación se unieron hombres de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia, y esta operación se lanzó mientras Hitler estaba dormido, y hoy Donald Trump y Emmanuel Macron rindieron homenaje a los veteranos caídos. Y hablando precisamente de la Segunda Guerra Mundial, recibió cadena perpetua el que probablemente es el asesino serial en Alemania después del fin de la Segunda Guerra Mundial, porque dictaron, como les estaba comentando, cadena perpetua a Neil Hogel, quien es un enfermero de 41 años que se encargó de inyectar una sustancia letal y además de sobrecargar de analgésicos inyectados a más de 100 pacientes en hospitales de allá de Alemania, y su objetivo pues era dejarlos moribundos para después hacer el intento de reanimarlos, y se le adjudican al menos 85 víctimas. Él ya estaba detenido desde el año 2015 por la muerte de 2 pacientes, y resulta que mientras estaba encarcelado, él pues confiesa que ha matado a más de 100. Sus pacientes oscilaban entre los 35 y los 96 años de edad. Entonces, él se quería hacer como un superhéroe entre sus colegas, y en estos hospitales, pues como te estaba comentando, le suministraba cantidades impresionantes de analgésicos. Los pacientes como que revivían, pero al final acababan muriendo. Esta es la situación. Muchas gracias. Y vámonos, si usted se pregunta por qué hemos empezado a tener lluvias ya todos los días, pues es porque la temporada de huracanes está ya a todo lo que da. Vamos a ver esto sobre cómo viene esta temporada de huracanes 2019. Una nueva administración enfrentará la temporada de ciclones y huracanes que comenzó el 15 de mayo pasado en el Pacífico y que inicia en junio en el Atlántico. Si en la Ciudad de México no estaban preparados para una contingencia de partículas PM2.5 y los incendios forestales en el país se complicaron por falta de personal, la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación afirma que no ha sufrido recortes para enfrentar esta temporada de ciclones. El director de Protección Civil, Óscar Cepeda, dijo que se ha preparado para cualquier tipo de fenómeno
fenómeno en todos los niveles de gobierno y sabrán cómo responder para que el impacto de cualquier huracán sea menor. No hubo reducción de personal, le puedo decir con toda la seguridad que esta Coordinación Nacional de Protección Civil sigue operando con todo el número total de personas que teníamos en el sexenio pasado, somos exactamente los mismos, el presupuesto también se ha mantenido. Dijo que la Administración Federal tendrá los recursos necesarios para poder atender de la mejor manera posible cualquier contingencia. Le puedo decir con toda franqueza que desde el primero llegamos a una etapa de revisión de cosas que nos parecían que estaban bien y que debían de seguir funcionando como estaban. Sin embargo, hemos hecho algunos apretones de tuercas. La investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Cristian Domínguez, afirma que los pronósticos actuales indican una temporada normal por el lado del Atlántico. ¿Qué significa eso? Es que va a haber un número aproximado de 12 ciclones tropicales, de los cuales se espera que 5 sean huracanes. Pero no será así por el lado del Pacífico. Como las temperaturas son muy cálidas, se espera que haya mayor actividad. Es decir, que si lo normal es que existan 16 ciclones tropicales, ahora se espera que existan 18. Y alguno podría ser categoría 5 incluso. Del lado del Pacífico va a ser otra historia, es completamente diferente. Es decir, que por ejemplo Baja California lo puede afectar un ciclón tropical, también Sinaloa, tienen muchas posibilidades de que toquen tierra por esos estados. Los daños derivados de los huracanes y ciclones afectan a todo el territorio nacional y eso ha quedado demostrado a lo largo de tantos años que los mexicanos hemos enfrentado estos fenómenos. Los ciclones no han comenzado aún, los daños que causan ya los conocemos y todos dicen estar preparados. Sin embargo, la investigadora de la UNAM difiere en este tema. Todos los de protección civil de cada estado, los tomadores de decisiones como son los gobernadores, no han estado como una comunicación efectiva para permitir que la evacuación sea a tiempo. Siempre se esperan 6 o 12 horas antes de que toque el ciclón tropical, cuando desde 3 días antes ya se sabe dónde es que va a tocar tierra. El ingeniero Óscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil, responde que efectivamente existe el sistema de alerta temprana para no evacuar a las personas 3 días antes. Si nosotros evacuáramos con pronósticos de 72 horas, tendríamos que evacuar a veces todo un estado, por ejemplo, todo Colima. Entonces, evacuamos con menor tiempo para que la incertidumbre sea menor. Cuando se anuncie que un ciclón tropical afectará nuestro territorio, se recomienda principalmente mantener encendido un radio de pilas para obtener información o instrucciones acerca del huracán, cerrar las llaves de paso de gas y agua y sobre todo estar muy atentos a las instrucciones que proporcione Protección Civil en su comunidad. La temporada de huracanes 2019 terminará el 30 de noviembre y estos son algunos de los nombres de los próximos fenómenos: Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Fernand, Gabriel, Humberto e Imelda, entre otros. Con información de Óscar Vargas, camarógrafa Ivonne Barrios, El Heraldo de México. Bueno, ahí está, ya sabe usted, en estos casos hay que estar preparados e informados sobre lo que puede ocurrir cuando haya alertas de huracán, sobre todo si usted vive en zonas costeras o zonas aledañas a cauces de agua. Y vámonos a los deportes con Iñaki Álvarez. Iñaki, bienvenido. Muy buenas noches. Rápidamente, no queríamos que se fueran a dormir sin estar informados acerca de lo que mañana va a ocurrir, y es que se van a enfrentar los 4 mejores tenistas en Roland Garros. Ya les habíamos contado la semifinal entre Federer y Nadal 14 años después, pero el día de hoy Djokovic y Dominic Thiem, el austriaco, también confirmaron que van a estar presentes jugando el día de mañana las semifinales del torneo de arcilla más importante del mundo. Una hipotética final: Djokovic, Federer, Djokovic, Nadal, incluso Dominic Thiem, que es como el gran astro que está surgiendo. Me parece que haría, la verdad, una final maravillosa. Como ya tenemos final de la UEFA Europa League, Cristiano Ronaldo ayudó a Portugal con 3 goles para avanzar a la final. Y el día de hoy, Holanda, en tiempo extra, bueno, hizo un partidazo, y el equipo que no calificara a la Copa del Mundo el año pasado estará jugando por el título de Europa. La Naranja Mecánica enfrentará a Portugal en la primera final de lo que significa la UEFA Europa League. Y ya quedó confirmado también cuáles serán los 23 futbolistas que Gerardo el Tata Martino va a llevar a la Copa Oro. ¿Quiénes nos representarán? Digamos que los que ya sabíamos, por ahí había la duda de Edson Álvarez porque ayer sufrió una lesión durante el partido contra Venezuela, pero al parecer todo fue un susto, y Edson Álvarez también será parte de los 23 que van a estar defendiendo los colores de México en la Copa Oro. Muchas gracias, Iñaki. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos despedimos de usted
con el bueno, el malo y el feo. El bueno, esta noche, los compañeros de Norberto, un joven de 22 años, estudiante de la Universidad del Pedregal, aquí en el sur de la Ciudad de México, que fue secuestrado cuando salía de la escuela. Su familia pagó el rescate y todavía varios días después no saben de él. Sus compañeros aprovecharon la graduación para lanzar el hashtag Nos falta Norberto. El malo, Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Sus víctimas habrían sido 4 mujeres, entre ellas 3 menores de edad. Acá le decía, lo consideran un apóstol de Cristo, allá, en California, un delincuente sexual. El feo, el taxista que hoy agredió a estos ciudadanos en el tráfico de una manera brutal y violenta.